Buenas a todos. Vamos a hablar sobre pruebas de hipótesis sobre la diferencia de dos proporciones poblacionales. Y lo vamos a hacer con un caso hipotético. El caso impacto de la edad materna en el riesgo de diabetes. Es un caso hipotético. Los números han sido sacados de manera para hacer este caso. Vamos a leer el caso. Se ha observado que la edad promedio de las mujeres que tienen su primer hijo está aumentando. Esto se debe a que más mujeres están recibiendo educación formal e ingresando al mercado laboral. Se casan y tienen hijos en una etapa más tardía de la vida. Aunque las madres mayores pueden tener un embarazo y partos saludables, tienen un mayor riesgo de desarrollar condiciones de salud como diabetes y presión arterial alta. Un informe registró datos sobre mujeres con al menos un nacimiento antes o después de cumplir los 30 años y si tenían diabetes o no. Se observó que 70 de un total de 350 mujeres que dieron a luz por primera vez después de los 30 años tenían diabetes, mientras que 84 de un total de 560 mujeres de 30 años o menos que dieron a luz por primera vez tenían diabetes. Podemos concluir que la tasa de diabetes para las mujeres mayores de 30 años es mayor que la tasa para mujeres de 30 años o menos en su primer parto. Use un nivel de significancia del 5% para realizar una prueba apropiada. Entonces vamos a tener proporciones, ¿no? ¿Por qué tenemos proporciones? Bueno, tenemos las proporciones de las mujeres que tuvieron diabetes y dieron a luz por primera vez después de los 30 años, ¿no? ¿Cuál es esa proporción? 70 entre 350. Y tenemos otra proporción de las mujeres que tuvieron diabetes y tuvieron un hijo antes de los 30 años, que es 84 entre 560. Yo quiero comparar esas dos proporciones. ¿Por qué? Porque nos dice, podemos concluir que la tasa de diabetes para las mujeres mayores de 30 años es mayor que la tasa para las mujeres de 30 años o menos en su primer parto. Queremos comparar esas dos proporciones. Entonces, veamos cómo hacemos. Primero vamos a nuestra tableta. Vamos a poner aquí al costado Ok, entonces queremos comparar dos proporciones. Vamos a ver cuáles son las proporciones. Primero vamos a ver los casos, ¿no? Tenemos P1 va a ser la proporción poblacional de las mujeres con diabetes y que dieron a luz por primera vez después de los 30 años. Entonces queremos saber esa proporción y queremos compararla con ¿qué? Bueno, vamos a hacer un copy-paste para no demorarme mucho. Queremos compararlo con una segunda proporción, donde en vez de después tenemos la proporción poblacional de las mujeres con diabetes y que dieron a luz por primera vez antes de los 30 años. ¿Qué datos tenemos? Bueno, nos hemos agarrado una muestra, ¿no?, de cada población y hemos visto quiénes de esa muestra tienen diabetes. Entonces, si X1 se refieren a la población, a la muestra con respecto a las mujeres con diabetes
no, perdón, a las mujeres que dieron a luz después de los 30 años, tenemos que, de esa muestra de 350, vamos a poner cuál es la muestra, tenemos que 70 tuvieron diabetes, ¿no? Recuerden, X1 va a ser el número de mujeres en mi muestra que están con diabetes y que dieron a luz por primera vez después de los 30 años. Y N1 es el total de mujeres en la muestra que dieron a luz después de los 30 años. Similarmente para X2 y N2. X2, según el caso, es 84 y el N2 560. ¿Cómo voy a usar eso? Bueno, con esto me estima las proporciones. Por ejemplo, en esta muestra de las mujeres que dieron a luz por primera vez después de los 30 años, tenemos que 0.2 en proporción, ¿no?, de esos 350 tuvieron diabetes. En cambio, para las mujeres que dieron a luz por primera vez antes de los 30 años, esa proporción, déjenme calcularlo porque esta fracción es más difícil, 0.15. Ok, entonces, según nuestra muestra, al parecer, no, la proporción no de las mujeres que tienen diabetes y que dieron a luz después de los 30 años es mayor que la proporción de las mujeres con diabetes y que dieron a luz antes de los 30 años. Pero esto es de una muestra, ¿no? Esto puede ser debido a error muestral. Tenemos que hacer una prueba estadística para confirmar. Entonces aquí en el caso nos dicen que alfa es 0.05. Antes de poner entonces tenemos que hacer una prueba estadística. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos que enunciar nuestras, ¿cómo se llama?, pruebas de hipótesis, ¿no? La hipótesis nula. ¿Qué va a ser? Bueno, yo quiero demostrar que la proporción de las mujeres que tienen diabetes y que dieron a luz por primera vez después de los 30 años es mayor que la proporción poblacional de las mujeres con diabetes y que dieron a luz por primera vez antes de los 30 años. Si eso es lo que quiero demostrar, eso va en la hipótesis alternativa. ¿Qué quiere decir? Que P1 menos P2 es mayor a 0. O equivalentemente que P1 es mayor a P2, ¿no? Entonces, la hipótesis nula, ¿qué sería? Que sería menor o igual a 0. O equivalentemente P1 menos P2. P1 es menor o igual a P2. Esas serían nuestras hipótesis nula y alternativa. Recordemos que queremos probar la alternativa, por eso está sin algún signo igual. ¿Cuál es el nivel de significancia que queremos probar? 0.05. Ok. Entonces, ahora tenemos que hallar nuestro valor crítico. Pero antes tenemos que decir qué distribución vamos a usar. En este caso, en la diferencia de dos proporciones poblacionales, vamos a usar la distribución normal. Y tienen que haber ciertos supuestos que los voy a mencionar después que se deben cumplir. ¿Ok? Para poder aplicar esta prueba estadística. Lo voy a mencionar dentro un poco. Pero antes encontremos el valor crítico. Y como ven, estamos siguiendo ciertos pasos, ¿no? Primero, hemos enunciado las hipótesis nulas y alternativas, el nivel de significancia, y ahora vamos a calcular los valores críticos. Bueno, el valor crítico. Entonces, aquí está mi distribución normal, ¿no?, de la diferencia de proporciones. Y, bueno, si ven acá, ustedes quieren probar esto. Entonces, ¿hacia qué lado está? Hacia la derecha. Ustedes quieren encontrar este valor Z tal que esta parte sea 0.05. Ok, ¿cómo lo hacemos? Bueno, en un anterior video ya hemos tenido
no hemos hecho una pequeña hoja de Excel donde nos da eso rápidamente. Entonces pongamos el nivel de significancia 0.05, valor crítico para una distribución normal. Damos una cola, entonces este es igual a 1. Y aquí lo voy a marcar en amarillo, 6,4, porque estamos en la distribución normal estándar, 6,4,5. Entonces, ese valor crítico lo pongo acá. ¿Qué quiere decir eso? Que H0 se rechaza si el C que voy a calcular después, si el Z, perdón, es mayor a 1.645. H0 no se rechaza si Z es menor o igual a 1.645, ¿no? Si yo observo un valor a la derecha de este corte, rechazo la hipótesis nula. Ok, entonces, ¿cómo calculo ese Z? Y para no confundirlo, vamos a ponerle aquí Z0, no el valor crítico. ¿Cómo calculo ese Z? Ahora tenemos que calcular ese Z. Bueno, tomo muestras, ¿no? En verdad ya la hemos hecho acá. Vamos a copiar estas. Y voy a calcular ese Z a partir de estos números. Vamos a buscar este Z. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, acá ya les he preparado esto. Aquí llenar información. Entonces estamos en estadístico Z para la diferencia entre dos proporciones poblacionales. El N1, recuerda, el índice 1 se refiere a las mujeres que dieron a luz después de los 30 años. La muestra fue de 250 y para las mujeres menores o iguales a 30 años fue 560. Aquí me dicen las proporciones. Recuerden que 70 mujeres de esas 250 tuvieron diabetes. Entonces la proporción va a ser 70 entre 350, como ya lo hemos hecho antes, 0.2. La otra proporción es 84 entre 560, 0.15. Yo le dije que algunas suposiciones serían cumplir para poder aplicar a la distribución T-Student. Y son estas. Esta ya la hemos mencionado antes en las pruebas de hipótesis, en los intervalos de confianza, no con respecto a diferencia de dos poblaciones, que era multiplicar N1 por P1, estos dos, tiene que ser mayor a 5. Igual acá. Y también para el 1 por 1 menos P1, ¿no? Eso y esto. Todos son mayores a 5, entonces se cumplen las suposiciones. Ok, ¿cómo voy a calcular ese valor Z? Para ver si es mayor a 1.645, ¿no? O menor a 1.645 para rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Con esta fórmula. Esta fórmula que ven acá, Z es igual a tanto. Pero tienen que calcular antes un P barra. Y P barra está dado arriba. Aquí ya les he hecho la fórmula. Si ustedes ven es igual a N1 por P1, este B4 por B3, más N2 por P2 de esta parte, entre la suma de las muestras. Este P barra es 0.16. Y ese 0.16 lo uso abajo como un cálculo de la desviación estándar. Entonces, calculando este Z. Y aquí hay un P1 menos P2, que son las proporciones poblacionales. Como yo pienso que no hay diferencia entre la hipótesis nula entre las personas que tienen diabetes con el primer parto mayor a 30 años y menor a 30 años, este es 0. Este segundo término, P1 menos P2, sin los barras. Por eso, aquí solo sale los barras. Y la raíz. Me da, en este caso, 1.76. Perdón, aquí no es 250, es 350. Pueden verificar los datos. Disculpen el error.
pero me da entonces 1.95. Veamos a la tablet. ¿Qué quiere decir? Que el valor observado es 1.9570. Se cumple esto, ¿no? Es mayor, se rechaza la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver la hipótesis nula. Esta se rechaza, entonces se queda con esto. Que la proporción de mujeres que tienen diabetes al tener un parto a la edad el primer parto a la edad mayor a 30 años es mayor que la proporción de mujeres que tienen diabetes cuando tienen su primer parto antes de los 30 años. Entonces, aquí lo voy a poner 1.957. Después ustedes tienen que interpretar qué significa eso, la hipótesis nula y alternativa, ¿no? Pero para terminar, saquemos el p-valor de esto. ¿Qué quiere decir el p-valor? Si recordamos. Vamos a hacerlo con otro. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un valor mayor a 1.957? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos ya nuestras tablas que hemos hecho antes. Nos vamos a p-valor distribución normal. Damos una distribución normal estándar y ponemos 1.957. Aquí la cola está para la izquierda, entonces por eso nos da 0.97. Entonces en verdad tenemos que corregirla con 1 menos. Entonces el p-valor disculpen, no vieron acá la hoja Excel. Me fue la hoja Excel p-valor distribución normal. Reemplacé el valor 1.957. Antes estaba así, disculpen, lo voy a poner como estaba originalmente en la tabla. Recordemos que este era para hacia la izquierda, ¿no? Si queremos calcularlo hacia la derecha, como está en el gráfico, como lo dibujé hace un minuto atrás, tengo que ponerle 1 menos. Entonces el p-valor es igual a 0.025. No, que hace sentido, ¿no? Porque recordemos, el área en rojo hacia la derecha es 0.05, entonces el área verde es el menor, ¿no? ¿Cuánto menor? 0.025, ¿no? 0.025. ¿No? Como es menor al nivel de significancia, se rechaza, ¿no? Entonces, ahí tienen, vamos a ponerlo bien. Ahí tienen el caso, ¿no? Y bueno, buenos estudios. Hasta luego.